Hola, aquí Isadora. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás, Ana? Te saluda Rosa. Soy Mayra y te invito a pasar un rato sin complicaciones. El domingo pasado, 15 de junio, fue el Día del Padre. Un día que no tiene el mismo impacto que el Día de las Madres, pero que es igual de relevante para reconocer a quienes se han ganado el título de padres. Entre estos, amorosos, responsables, cariñosos, proveedores y amigos. Para nosotras, quienes conformamos Sin Complicaciones, seguramente nuestros abuelos, uno que otro tío, un gran amigo de papá, nuestro propio padre o nuestra propia madre han cumplido con ese rol de dar cobijo y apoyo. En este episodio conoceremos, rememoraremos, honraremos y, ¿por qué no?, criticaremos a esa figura paterna. Pieza clave, así como la mamá, en el desarrollo de cada uno y cada una de nosotras. Hoy se enfatiza en paternidades presentes, corresponsables, afectivas. Implican estos conceptos un cambio de perspectiva en torno al rol que se debe asumir y un compromiso que no se supedita a traer un hijo al mundo. Lamentablemente, está la otra cara de la moneda. Padres ausentes que carecen de la transmisión de afecto, irresponsables. Para ti que nos escuchas, para los padres que están a tu alrededor o para ti, papá, pues dedicamos este episodio que nos va a implicar reflexionar en torno a esta figura. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, buena tarde. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo festejaron el domingo pasado? Cuéntenme. Oye, pues justamente me hizo sentido ahorita que dijiste que no se festeja igual que el Día de las Madres. Nosotros llegamos a un restaurante aquí de los que están un poquito como de moda en Acajete y llegamos tarde para esto con los hermanos de mi marido a festejar el Día del Padre. Él ya no tiene a su papá, entonces sus hermanos festejan ellos como papás y él. Y se me hizo gracioso porque justamente la persona que nos recibió nos dijo: ay, perdónenos, tenemos lista de espera, no esperábamos que fuera como el Día de las Madres, pero afortunadamente en esta ocasión sí se salieron a festejar, ¿no? Y efectivamente como que no es siempre igual, como que ahí entran las mamás a hacer la comida para el papá, ¿no? Y cosas así, en el caso de las familias que están integradas todavía con papá y mamá, o por el abuelo, como dices, ¿no? Claro, sí. Los pilares fundamentales de una familia, ¿no? Tanto el abuelo como la abuela, y en caso de que ellos no estén, pues algunos tratan de seguir manteniendo ese vínculo. De hecho, me dio risa porque vi la foto que compartiste tú o Gerardo, y le dije, ay, qué bonita mesa. Y como siempre, el toque de Gerardo, sí, es de cedro. Y yo, ay, no, por favor. Así me dijo que te había respondido Su toque. Mentira no era. Pero sí es cierto, que, bueno, nosotros fuimos a comer y sí noté que había menos gente que con la mamá. Pero en el desayuno nos pasó al revés, nos confiamos. Nosotros festejamos, mi papá pues ya no está en este plano, pero fuimos temprano, mi hermana, mi mamá, mi esposo y yo a festejar con mi tío, el hermano de mi mamá. Y estaba, la verdad, cuando llegamos, desierto el restaurante. Y después se llenó horrible, o sea, como a las 9 de la mañana ya no podías ir a buffet y ya no podías ni hacer la fila, como a las 9:30. Y por el contrario, en la tarde, que fuimos a comer con mi suegro, ahí llegamos al restaurante a las 2:30 y no había nada. Y no se llenó el restaurante. Sí hubo más mesas, eran como, yo creo que estaba como al 60% del restaurante de capacidad, pero no se compara con lo de la mamá, que es la locura, ¿no?
Si no haces reserva, pues no encuentras lugar en ningún lado. Bueno, y ya últimamente también hay un montón de lugares que te dicen, este día no hacemos reservación. Ah, sí, también. O sea, vas a tener Como va que llegando, ¿no? como van llegando, así es. Sí. Que es más complicado. Bueno, y escuchándote, Mayra, comentaste que fueron a desayunar con tu tío. Sí. ¿Tu tío cumple esa figura paterna en algún sentido? Sí, pues es la principal, ¿no? Porque digamos que sí, a lo largo de los años, desde que mi papá no está, pues ha habido varias personas que han cumplido esta función de alguna u otra manera, pues desde mi mamá, ¿no? En algún sentido. Y pues mi tío, al ser la persona que está más cercana a nosotros, pues sí ha sido quien ha fungido como figura paterna, ¿no? Además de que pues vive ahí en la casa contigua a la casa de mi mamá y es el que siempre nos saca de apuros, ¿no? Que oye, se me descompuso el coche y si Mario no puede ayudarme, mi tío, ¿no? Que necesito que me lleves a tal lugar, pues que te lleve tu tío o que vaya por ti. Entonces sí, creo que es una de las figuras más importantes como figura paterna de mi vida. Y se me viene a la mente esta escena de un programa de, creo que MasterChef o algo así, donde ponen una escena de una chica que está participando y de pronto tiene que abrir una lata frasco, sí. o algo, Sí. un frasco exactamente, y lo que intenta abrirlo no puede hasta que voltea a ver a su papá y su papá le resuelve la vida. Qué bonita escena, a mí Sí. me encanta. Chicas, ¿ustedes qué quisieran comentar sobre el día? ¿Hicieron algo especial? Yo, nada que festejar. Ah, qué agria, ¿no? No, mi abuelo sí es quien siempre ha estado ahí. Y ya sé quién festejamos, mi abuelo que le encanta la pachanga y le gusta ver ahí a los nietos y el gelengue y los gritos de las tías chismeando. Lo fuimos a ver un rato. ¿Cuántos años tiene tu abuelo? Mi abuelo tiene 85 años. Wow, qué bendición. Sí, Y no, está amo a mi súper bien, abuelo. yo lo conozco. Sí, no, le encanta el desmadre a mi abuelo. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo se llama? Ricardo, Ah, Ricardo. igual muy que bien. mi hermano. Oh, muy Mi bien. hermano igual que él, claro. Sí, la pasamos muy bien. Mi abuelo es el que festejamos, el que, como dice Mayra, es que recurrimos, es el que siempre le gusta. Hija, ¿qué te ayudo? Pídeme, ¿qué es lo que necesitas? Y ahí está mi abuelo. Ahora que mencionas el nombre de tu hermano, Ricardo, el nombre del abuelo, pues también es una costumbre o una tradición mexicana que se replique el nombre del papá, ¿no? O Sí. también, bueno, también el tema de... Ay, sí. También el tema de las abuelitas o de la mamá, que nombras a tu hija de determinada forma, pero hoy que estamos platicando sobre el Día del Padre, pues es común que se le ponga el nombre de la figura paterna para seguir honrándola, ¿no? No sé qué tan bueno sea, tendremos opiniones al respecto. Bueno, mira, yo creo que es magnífico, porque si no es tu hijo, por lo menos es tu tocayo. Y Bueno, creo por que esa parte en sí. el fondo de su corazón por eso lo hacen, ¿no? Ahora sí, dándole la vuelta un poquito a este dicho machista, súper machista, que era aquel de hijos de mis... Ay, hijos de mis hijas, mis nietos, Me hijos de mis choca. hijos, quién ¿Quién sabe. sabe? Mi Sí. abuela Sí, paterna claro. eso decía. Ay, qué feo. Horrible Claro. la señora, que Dios le tenga su santa gloria. ¿O Y no? que tus palabras no la ofendan. Bueno, y parece Pero mentira, sí. pero es algo que, pues que no podemos negar que suceda. Oigan, vieron, por cierto, bueno, sin cambiar de tema por completo, porque vamos a seguir hablando un poquito del Día del Padre, pero anoche estaba viendo una película bastante bobona, con respeto, por supuesto, pero que acaba de salir. Me he dado a la tarea de estar viendo mexicanas, ¿no? De estas, de especiales de cada una de los streamings que hay, ¿no? Así se dice. Aira, ¿tú qué sabes? Sí, las Ah, bueno. plataformas. las plataformas de streaming. Eso. Y entonces, está una con Lucerito, nuevecita, que se dice Nuestro Tiempo. Y bueno, no se las voy a ¿cómo se dice cuando les adelantas? Spoilear. Pero, pero nada más así como para dar una idea de cómo estas personas en la película viajan en el tiempo, ¿no? Y entonces el hombre era súper reconocido en su tiempo porque era un científico, pero era como Madame Curie,
que siempre el Ella. reconocido era él, aunque Ella. ella también estuviera haciendo grandes descubrimientos y fuera una súper científica. Y entonces esto es un poquito similar en ese sentido, en ese aspecto, pero el chiste de todo esto es por esa situación de que él en algún momento hace la reflexión y dice, es que así como yo soy aquí en el 2025, pues me ven como mal, pero esto mismo en mi tiempo me hacía ser un gran hombre, un buen hombre. El Claro. ser amable, el ser gentil, el ser caballeroso, el cuidar a su esposa. Claro, porque el era- contexto cambia, ¿no? Exacto, pero cambia, ¿no? Radical. Cuando él, cuando en esa época él le hacía ver como un gran hombre, ahora lo hace ver como un patán, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, eso nada más fue para, ¿Qué película es? se llama Nuestro Tiempo, Bueno. con Lucerito y no me acuerdo cuáles son los Me otros hiciste actores. recordar una frase sí. muy trillada Sí, que dice, erróneamente, ¿verdad? Detrás de cada hombre hay una gran mujer. Eso no tendría por qué ser, ¿no? Al lado de un gran hombre hay una gran mujer o qué sé yo. Y me hace recordar muchas historias y películas donde la figura femenina, que puede tener mucho talento, está siempre atrás, lo que sería un poco este techo o esta pared de cristal, ¿no? Estás atrás, pero no te visibilizas, porque lo que en otro tiempo era importante era empujar, hacer lucir, o que se Ajá. descubriera el Al varón. varón. Sí. No podemos dejar de relacionar el tema con otros elementos, Temas, ¿no? claro. La figura masculina, la paternidad, en contraposición a la figura materna, ¿no? Que no debería ser tal. Rosy, ¿quieres comentarnos tú si hiciste algo especial? Pues yo la verdad nunca sé cuándo es Día del Padre. A mí me pasa lo mismo, se me olvida. Lo sé porque los demás empiezan a decir, ya se acerca. O ves el letrerito de Feliz Día del Padre en la Providencia. Ándale. Si no, no me entero. Pues como yo dejé de tener padre a los 6 años, la verdad es que mi familia es un matriarcado de varias generaciones. Entonces, la figura masculina es escasa. Empezamos a tener figura masculina con nuestros hijos. O sea, mi hijo, los hijos de mis hermanas. Entonces, no, Porque son puras hermanas. somos puras hermanas. Claro. ¿Y la mayoría tuvo varones? No, es niñas y niños. O sea, bueno, yo tengo un niño, otra de mis hermanas tiene 2 niños, otra de mis hermanas tiene 2 niñas y otra tiene un niño y una niña. Como más equilibrado el Hay de asunto. todo. Ajá. Entonces, la verdad es que nunca celebro el Día del Padre. Y cuando era yo educadora, el Día del Padre, ¿cómo me fallaba con los niños? Me fallaba, me tenían que decir Sí, las sí. mamás, así como, Ya se acerca. maestra, no va a haber nada del Día del Padre. Y yo, No, bueno, ¿cuándo El es? padre, ¿quién es el padre? Me fallaba porque en mi mente, o sea, de forma personal, como no lo registro, me costaba trabajo registrarlo incluso en mi trabajo. Pero yo he sido un buen padre. Eso es importante porque también hay que reconocer a muchas mujeres que fungen el rol de madre y padre a la vez. Y el tema de los eventos escolares para festejar tanto el Día de la Madre como el Día del Padre, sí necesitan como una revisión minuciosa porque hay muchos niños que no tienen esas figuras, ¿no? Sí, muchos. Y entonces es muy triste, o de plano hay quien decide no llevar a sus hijos a ese día donde se festeje tal o cual, u otros que van, pero cuando las maestras, las educadoras piden que se hagan dinámicas, se quedan solos. A mí en varias ocasiones me tocó cobijar a varios niños y lo hice con mucho gusto, ¿no? Pero qué fuerte porque se va quedando en la memoria una sensación de soledad, ¿no? Pero también creo que es como con los años, porque en los 30 años, yo pienso que en los 30 años que trabajé en preescolar, digo, esto empezó a ser suplido por las mamás, las tías, o sea, si antes, bueno, no sé cuándo te voy a decir, antes del 2000, los niños no iban a la escuela, pero después empezaron a ir, iba la mamá, la abuelita, la tía, la vecina. O sea, ya empezaron a cubrir esas actividades las mujeres. Progresivamente. Progresivamente Claro. y contextualmente fue cambiando. Pero a mí La todavía me percepción. tocó, y estamos hablando de que mi hija tiene 27 años,
me tocó que en un festival de ella me dijera la directora, es que no puede venir usted. Digo, pero pues y entonces como la niña va a estar buscando a alguien que la vino a ver bailar, Claro. ¿no? Y era así como que es el Día del Padre, no puede venir usted. Al final, en ese momento, eran otras circunstancias y mi papá fue a verla, ¿no? Pero, vaya, yo sí estaba muy molesta porque dije, bueno, ¿por qué no puedo venir yo? ¿No? Claro. ¿Qué culpa tiene la niña? Sí, Claro. ¿No? Pero pues, Muchas, ahí de... claro, muchas gracias. Pues yo debo decirles que también es un día que no me gusta. El Día del Padre tampoco lo festejo. Pues la ausencia de mi padre, pues sí me marcó también para toda la vida, como a cada una de ustedes, ¿no? Y también pienso, como el Día de las Madres, Isa, aunque te enojes conmigo, me parece que se vuelven días comerciales, porque el reconocimiento, tanto a un padre como a una madre, tiene que ser constante, permanente, y no en un solo día quieres tratar con amor a la persona. Esa parte a mí sí me impacta de manera radical, ¿no? Si tú asistes con tu tío cada fin de semana, cada 15 días, cada mes, pues es algo cotidiano. Sí. Y no lo haces una vez al año. ¿Cuántas personas no se olvidan de sus padres durante todo el año y los ven solo un día? Pues eso no tiene para mí ningún sentido. Pero, No. y yo estoy como que se me hace comercial el asunto, ¿no? Comercial. Y, Sí, un poquito menos que el de la mamá, pero sí, No, sí sí. es pues es eso porque justamente, o sea, a lo mejor sí va a ser un día especial en el que vas a hacer algo diferente, pero como tú dices, que todo el tiempo tengas esa relación claro. con tu papá, ¿no? O sea, bueno, mi papá no está, pero nosotros con mi tío, sí, o sea, es casi 1 o 2 veces por semana nos vemos, comemos, a él le gustan mucho los camarones y Mario siempre está, hay que hacerle camarones a tu tío, Qué bonito. hay que llevarle camarones a tu tío, oye, voy a hacer caldo, dile a tu tío. Y entonces, pues este domingo fue como especial, Como ¿no? la cereza del pastel, pero Ajá. ya preparas todo eso durante todo un año. Esa Pero- cereza del pastel, es que es lo que les decía el otro día, déjenme dar mi punto de vista, porque ustedes ya lo conocen, Controversial. pero seguramente el punto de vista que voy a dar no lo conoce todo el mundo. Mi punto de vista. Adelante. Simple y sencillamente es que nosotros podemos decir, sí, los vamos a festejar todos los días del año, no lo hacemos, 1. 2, peor sería que esos papás que al menos los ven una vez al año, ni siquiera los vieran una vez No, al año. para mí no, ¿eh? Espérenme tantito, a ver, no he terminado. Es comercial, sí. Realmente vimos el Día de las Madres, el montonal, el Día de las flores amarillas, el Día de la... El El día, amor y la el amistad. día del amor y la amistad, el montonal de flores que se venden. Y platicamos con Pati justamente, pues que muchas de estas personas que son vendedores locales, ¿no? Es un día para ellos súper especial porque venden mucho. Seguramente necesitan esas ventas, ¿no? Yo misma. Sí, bueno, aquí May estuvo vendiendo galletitas el día del niño, el día de las madres, el día del padre. Al final, todos son días, fechas comerciales, sí. Pues sí. Pero además, les decía yo, es como darle color al año. Si todos los días fueran iguales, si no hubiera un día de la madre, si no hubiera un día del padre, sería un año lineal, sería un año precioso. No, es que tienes que ver la otra cara de la moneda. Imagínate que los 365 días del año respetáramos, hubiera paz, armonía. Bueno, en tu mundo Vida. ideal, Pues que sí, no, en que, tu gata acá. pero no, por eso, pero es que ahora sí que en este mundo matraca, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, insisto, sería un año lineal, no habría que festejar, es más, no festejemos nuestro cumpleaños, Óyeme, no, pues eso también sí, es bueno. comercial, ahí viene un regalo, ya viene mi cumpleaños, ¿qué me van a regalar? Ya nada, porque No. Pues No, yo, por no, ejemplo, no, pero que no me espérame, regalen nada, pero que espérame. Yo festejo mi cumpleaños todo el mes. O sea, es mi mes de claro. cumpleaños. Yo le patronales. llamo, claro, yo le llamo Claro. la NAFES. Cada quien Yo lo empiezo festeja de el alguna 1 de manera. diciembre Bueno. y acabamos en Muy bien. Oye, mira, Nosotros- yo empiezo 1 de enero y termino el último día de enero, tú antes, sí, tú en diciembre. No, pues sí, Yo en abril. enero y en febrero las invitaré al Mairos Fest porque yo festejo del 1 al 15 y Mario es del 20, entonces a él le toca Ya del ves, no es 15 un día. al 28, pues ahí está. Sí, bueno, abril todo es mío. Ya me das la razón. En noviembre, Nos falta alguien de
marzo para llevarnos todo el... Sí. Puro festejo. No, te entiendo perfectamente. Sé que hay por extensión otros beneficios, pero a mí me parece que las muestras de afecto, de cariño, de respeto deben ser todo el tiempo. Eso sí, pero es Solamente eso. diferente. Las muestras de cariño, afecto y respeto y los regalos. Ah, ya sé por dónde vas. No, pero sí también tiene que ver con eso, ¿no? Con darle un poquito de color, con darle un poquito de sentido a las cosas, ¿no? De no hacerlas todas lineales y que todo sea igual, todos los días sean iguales, ¿no? Es como el domingo, ¿no? Al final, si no hubiera domingos, ¿qué sería de nuestra vida? Tan deliciosos que son los domingos. Para estar en casa durmiendo Ay, acostadita. sí, qué rico. Pero bueno, cuéntenos, ¿qué más nos Ok. traes, Pati? Bueno, no, pues es muy interesante este tema. ¿Qué representa para ustedes la figura paterna? Rosy, por ejemplo, tan chiquita que estuviste, ¿no? Pues, No sé qué decir. pues nada. Ay, pues Básicamente, fíjate que ahora que se acercaba el tema reflexivo que estamos tratando ahorita, estaba pensando que hay papás que lastiman a los hijos por su presencia, pero también hay unos que por la ausencia. claro. Y claro, yo no estoy marcada de esa manera. Ni muy, muy tanta. No, exacto, como que el punto medio sería lo Ajá. ideal, ¿no? Pero en realidad no tengo, creo que lo platicamos por mensaje que decías, ¿cómo entonces trabajas la figura de autoridad? Fíjate que yo tengo aquí una circunstancia muy específica porque para mí no hay autoridad. Como no crecí con ninguna figura que regulara, ¿cómo te diré? Más bien, tal vez sí estoy afectada porque tengo demasiados aspectos o energía masculina en mi vida y no femenina, porque como tuve que ser autosuficiente y autogestionada y todo, pues la figura paterna la suplí yo misma, o sea, yo me volví mi padre, creo. Entonces, recuperar, perdón, nada más, la energía femenina me ha costado un montón. En la relación de pareja que tuve, yo era la figura masculina más fuerte. O sea, el papá de mi hijo, pues creo como que sí lo aplasté un poco en esta masculinidad, porque yo decía, les voy a decir algo así como, yo necesito un hombre más hombre que yo, porque Ya, yo soy ya. demasiado autogestionadora. Sí, resuelvo. Entonces, sí, porque como no tuve nadie que lo hiciera por mí, entonces yo tomé el papel muy masculino. Es que sí pasa. Y pasa por... A mí me pasó, mi papá falleció cuando yo ya era grande, pero desde los 15 años él no estuvo... O sea, se divorció de mi mamá y muchos años no lo vi. Entonces creo que desde que se fue, no sé si yo me lo impuse o a lo mejor mi mamá inconscientemente buscaba un apoyo, ¿no? Pero sí fue un poco como el yo ser esa persona que resuelve, que sí soy bien chillona y soy muy ansiosa, pero para mí siempre es como, a ver, tengo este problema, lloro, pero luego lo resuelvo, ¿no? Y no nada más mío, o sea, yo tengo hasta la fecha ese problema de que si mi mamá tiene algo, siento que yo se lo tengo que resolver. Si mi hermana le pasa algo, siento que yo, incluso con mi esposo a veces soy así, ¿no? O sea, que una tontería. Él me dice, ay, no, es que quería unas galletas, pero ya no hay. Y yo empiezo, te las voy a comprar. No importa. Y a veces le insisto tanto que es como, ya, o sea, ya te dije que no. Si yo las quiero, voy y me las compro, ¿no? Pero creo que es esa masculinidad también de querer ser quien resuelve o de querer, pues sí, hasta cierto punto tener control y ser esa autoridad, ¿no? Igual mi mamá hasta la fecha, si va a cambiar cortinas en su casa, me habla, May, ¿qué cortinas pondré? ¿Rojas o azules? Ma, es tu casa. Pero sí es un poco relacionado también con eso. Perdón, y no estamos viendo como una paternidad negativa, ¿no? No. O sea, no tiene que ver con esta idea de reproducción del patriarcado, porque a mí alguna vez me hicieron una crítica
en razón de que yo siempre prefería ir por mis hijas a la escuela, ¿no? Por esa capacidad o necesidad de protección, de seguridad, de que todo estuviera como controlado. Y me decían, no, pero ¿por qué? Eso le corresponde a la figura paterna. Yo decía, no, si yo lo quiero hacer, creo que estoy en mi derecho de hacerlo. Pero el comentario venía en relación a, es que estás haciendo una reproducción de la paternidad. Y yo, de verdad, pues no, o sea, a mí me parece que yo soy libre de decidir lo que quiero. Regresando un poco a esta forma en que se han ido, pues digamos, sus personalidades se han ido desarrollando, se han construido, me parece que la autonomía, esa libertad de decisión, pues es un elemento significativo. Digamos, esta ausencia paterna de alguna manera implica salir adelante, ¿no? Salir a flote y tener ese valor para enfrentar muchas circunstancias. Es que nadie te resuelve. O sea, cuando nadie te resuelve, tú resuelves todo. Y yo conozco compañeras muy grandes con papás que todavía el papá les resuelve. Ay, ya sé, yo también. Y entonces yo digo, qué bonito porque tienen 50 años, pero sus papás les resuelven y sus papás tienen 90, pero yo digo, qué bonita experiencia de tener un papá que te resuelve. Me está diciendo una compañera, la otra vez estaba en mi casa y pensé en voz alta, se me antojan unos kiwis. Y entonces dice que su papá, una hora después, llegó con kiwis. O sea, yo dije, qué bonito. Sí, qué bonita experiencia para los que tienen papás. Sí, yo estoy el tiempo que los tengan, ¿no? He pensado que se sentirá tener un papá. Ah, yo también. Sí, luego digo, con esas experiencias. Yo también. Pues sí, como que sí lo añoramos. O sea, claro. sí es una figura que se añora, pero bueno, yo amo a los hombres. A mí, por eso cuando me preguntan, ¿eres feminista? No, yo tengo claro que la figura paterna cubre una parte de la mujer, o sea, si no, ¿cómo puede ser femenina? Y yo por mi propia experiencia, tal vez si hubiera tenido un papá, hablaría mal de él, ¿verdad? Sí, pero sí. Pero, No, como tiene no lo mucho que tengo. ver con el tipo de papá que tiene cada quien, ¿no? Y también creo que se puede ser feminista y amar a los hombres. Claro, ¿no? Yo me considero feminista. Claro, o sea, ser feminista sí, no es amo a los odiar a hombres. los hombres. Claro. Ah, bueno, yo digo Sí. porque desde mi experiencia. Pero digo, Radical, pues. Ajá. sí. Ajá. Bueno, Claro. yo pienso, hay papás que son buenos papás y malas parejas. Ajá. Y ahí es una experiencia que yo tengo con el papá de mi hijo, que es un buen papá, siempre digo, yo le encontré a mi hijo un super papá que si mi hijo necesita un corazón, el papá se lo arranca y se lo da, pero no fue una buena pareja para mí. No digo que sea un mal hombre, sino Ajá. que él y yo juntos Claro, como no pareja. hicimos pareja que pudiera perdurar para Ujú. siempre, o bueno, mucho tiempo. Pero Ajá. digo, o sea, así como diferenciar las relaciones que se establecen cuando estás con una familia, ¿no? Claro. Sí, Es pues, un buen papá, mala pareja para mí, pero buena pareja para otro tipo de mujeres. Claro, y también hay los que son mal papá y mal alguien- Ajá, sí, claro. Hay muchas variables, ¿no? De cómo, Sí. cómo nos acomodamos los seres humanos. Sí, porque digo, yo a mi papá pues sí lo quise mucho, ¿no? Pero pues tampoco voy a decir, ay, fue un excelente papá. No, la verdad que la no. realidad. Sí, Digo, yo creo no. que si mi papá hubiera vivido más, tal vez no hubiera sido un papá súper bien. O sea, no bueno ni malo, sino tal vez no perfecto como lo idealizo ahora, pues no Ajá, lo tengo, cuando ¿no? falta, Pues sí. fíjate que pasa lo mismo que con la mamá, ¿no? Exacto, sí. Tienes al papá y no te gusta cómo es. El Claro. papá es una figura de autoridad, es una figura que de alguna manera lleva las riendas del hogar y tiene que ejercer ciertas funciones como el rol que tiene asumido, ¿no? Entonces, Claro. para unos hijos, dependiendo de la edad que sea, pues el papá es la peor persona del mundo, no me da permiso, no me quiere, no está, no me apoya, qué sé yo, ¿no? Mi papá, por ejemplo, representó siempre una figura de autoridad. O sea, cuando él estaba presente, nosotros teníamos que alinearnos, ser muy respetuosas, utilizar un lenguaje muy propio, muy formal, ¿no? Siempre me gustó su manera impecable de estar presente, ¿no? Pero sí, era una persona con un carácter fuerte. Y lo recuerdo así, y yo creo que fue una persona incomprendida en su momento, ¿no? Porque también esa es una cuestión que dices, híjole, ojalá mi papá viviera para que supiera
el Ya impacto sé. que generó en otros. Porque no lo sabes, no lo dices, ¿no? O no lo ves hasta que ya no está la persona y hablas maravillas o cosas así, pero cuando está con vida, no le dices qué buena persona eres. Es muy relativo, ¿no? Entonces, pues yo recordé este domingo pues a mi padre todo el tiempo y pues han de decir que fue familia, porque no, que fue familia, no que sea yo, porque decían, vamos a festejar, ay sí, al ratito, estoy ocupada. Ahorita no quiero. No, vamos más tarde que se desahogue la movilidad de la ciudad, porque debe ser un caos. Y afortunadamente festejamos a las 7 de la noche con una cena rica, ¿no? Y súper tranquilos. Pero, pues es eso, me puse a pensar también, cuando somos hijos, híjole, bien difíciles para estar contentos con lo que te toca, ¿no? Es difícil. Hasta que te toca entender. Hasta Que que eres un padre, hijo que ajá. no entiende hasta Claro. que te toca estar en otra posición. Ay, Así es. pero ¿sabes qué? Ahorita que hablabas tú de la autoridad, a mí me pasó que si mi papá era así como que muy estricto, de hecho no dejaba que los pretendientes fueran a mi casa, los corría. Celoso, porque las quería proteger. Pero yo fui bien desobediente y siempre me cuestionaba porque yo veía que él no hacía buenas prácticas y entonces dije, y entonces ¿por qué él sí puede hacer esto? ¿Y por qué sí? Entonces yo contestaba, siempre he sido contestona. Y de ahí era el roce entre los dos, ¿no? Porque cuestionaba por qué me quería corregir y yo él lo veía haciendo cosas que no veía que fueran correctas. Y después decía, me cuestionaba y después me burlaba, no me burlaba, sino que era desobediente y decía, tu autoridad no me importa y me iba yo de pinta, ¿no? Esto fue la adolescencia, por ejemplo, Rebeldona, ¿no? ¿eh? Sí, fui rebelde. Y fue eso. Me acordé de varias cosas que me regañaron. Bueno, tuviste, pero también a la distancia que recuerdas tus anécdotas, pues las disfrutas, ¿no? Sí. Sí, muy bien. También eso forma. ¿Alguien más quiere comentar qué representa para ustedes? Pues yo estaba recordando la frase que dice con mucha frecuencia Nayeli Velasco, nuestra compañera y amiga, que la ausencia también educa, ¿no? O sea, porque esos que se fueron por los cigarros, pues también educan, ¿no? El hecho de que no estén a hombres y a mujeres. En mi caso, mi papá, pues sí, pues yo mis papás dejaron de estar juntos desde que tenía yo 6 años, ¿no? Pero es una historia complicada porque yo al contrario, yo pasé muchos años cerca de él. Nosotras buscamos estar cerca por mucho tiempo porque él tenía prohibido vernos y sin embargo nosotras nos escapábamos a verlo. Y creo que si no nos hubiéramos escapado, no lo hubiéramos vuelto a ver. Porque en realidad no era algo que él buscara. O sea, lo seguimos viendo porque nosotras lo buscamos, ¿no? Y ahora al pasar de los años y con algunas dificultades que se nos han presentado, pues él ya eligió mantenerme al margen y yo decidí que es lo mejor que me pudo haber hecho, que por qué no me lo hizo antes. Pero bueno, el caso es que no, pero que no te detas tampoco es para tanto. El caso es que... Todo bien. Que simple y sencillamente pues ya ahorita estamos distanciados, pero independientemente de eso, pues también tengo buenas anécdotas con él. Me estaba acordando, ¿se acuerdan que les platiqué de la vez que mi hermana y yo que lo contó mi hermana y que con eso se ganó unos brownies? Ay, sí. El de que nos moríamos de risa en la recámara y no nos podíamos callar. Yo creo por eso le caíamos bien mal a mi mamá, porque eso era de mi papá, ¿no? O sea, un día estaba yo con él, nos fuimos a quedar a su casa, me acuerdo, mis hijos estaban chiquitos. Yo iba a salir el fin de semana y le pedí que me los cuidara. Entonces se iban a quedar con él y yo salí en la madrugada al aeropuerto. Entonces nos fuimos a su casa a quedar a dormir y él y yo estábamos en una cama y mis hijos estaban en una colchoneta. Y puso un ensayo de un concierto de Edith Piaf, pero era un ensayo. Entonces a cada rato lo cortaban y volvían a empezar y volvían a empezar y volvían a empezar. Pero... hablaban en francés, sí es francés, ¿verdad? Sí, claro. El caso es que mi papá y yo estábamos muertos de risa y no podíamos parar de reírnos con la bobada del ensayo del concierto. Yo creo que estuvimos fácil 2 horas riéndonos de lo mismo, ¿no? Dolió la panza.
Sí, Un poco, yo creo que sí. pero era chistoso porque sí, él es un hombre muy inteligente, la verdad. Es un hombre que tiene toda su inteligencia en el intelecto. Yo ¿No? conocí a tu papá, me dio clases y fue No digas el nombre, por No, ¿cómo crees? La verdad es que no me acuerdo. Perdón, tengo una mala memoria. Pero lo mucha que gente sí lo sé- conoce, pero no quiere, pero No, hoy lo no que, tengo lo que ganas de sí, ir. lo que sí sé y hay que reconocer Hoy no que tengo ganas. Es un académico es- muy bueno. exacto, sí, intelectualmente Tranqui. y lee mucho. O sea, llegaba a tener llega, no sé, todavía lo ha de hacer, 3 libros en el buró y los tenía leyendo los 3 al mismo tiempo y un día le dije, ¿a poco los intercalas? Y me dice, ¿De sí. verdad? No, yo no puedo, o sea, le dije, no, pues y luego yo ni siquiera me acuerdo de los nombres de los personajes, todavía 3 libros, y luego cómo me voy a saber cuál es cada historia, me haría yo pelotas, Luego ¿no? sí te haces bolas. Sí, no, él tiene 3 libros y se los devora, o sea, lee muchísimo, muchísimo, sí es un hombre muy, muy inteligente, muy capaz intelectualmente hablando, muy capaz. Ese es mi papá. Muy bien, pues se me vino a la mente una película, no sé si la vieron, Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando. Está en Netflix, Ah. Netflix es buena, Creo que sí la he visto. véanla porque vale la pena, aborda justo este tema de que el padre sale a comprar algo y ya no regresa. Ya no regresa. Y esto en la vida real, pues creo que todavía sucede, ¿no? O en otro momento sucedió. Bueno, aquí la que salió a comprar fue mi mamá, ¿eh? Nos fuimos a la clase de música y ya nos regresamos. Nos dijo saliendo de la clase, me voy a ir con la casa de mi mamá, ¿vienen conmigo o se van con su papá? Tiene 6 años. ¿Qué le vas a decir a tu mamá? No, vete tú, yo me voy con mi papá. No, pues Déjame obvio, nos vamos pensarlo. con ella, ¿no? Pero además creo que era lo correcto, o sea, cuando has visto al gallo con los pollitos. Al final yo creo que era el lugar adecuado. Claro, depende mucho de qué mamá sea, Sí. pero en este caso, pero lo más común o lo más cotidiano o lo más conveniente aparentemente es eso. Y si tienes esa opción, pues tomas esa opción, ¿no? Claro, y tu mami asumió pues el rol, ¿no? De padre y madre a la vez. Sí, bien grueso, porque se levantaba a las 6 de la mañana, me acuerdo, nos dejaba solas para irnos a la primaria. Y entonces nosotras, pues como éramos 2, vivíamos muy cerca de la primaria, bueno, relativamente, sí eran sus 5 cuadritas o 6. Pero pues a esa época era mucho más fácil, vámonos caminando y no pasaba nada. Sí. Pero el asunto es que pues nos teníamos que despertar nosotras para irnos a la escuela. Y teníamos todo para hacerlo, pero nos quedábamos dormidas. Y luego nos daba un remordimiento de conciencia de pensar que mi mamá se había ido a trabajar y que iba a regresar confiada de que había, y a veces no le decíamos que no habíamos ido a la escuela, ¿no? O sea, a veces porque sentíamos feo que ella Sí, iba a pues confiaba en decepcionar. nosotras y nosotros no habíamos ido a la Y escuela. se ¿no? ponían el uniforme. Hace cuenta. La recibían de uniforme. Ah, sí. Qué No cansado estuvo creo el que día hoy. llegáramos a tanto. Lo que sí recuerdo, y hablando de los que sustituyen a los papás, pues tengo 9 tíos varones. Ah, ¿no? bueno. Y entonces lo que sí recuerdo es que, por ejemplo, hablando de mentiras piadosas, hacíamos era el cumpleaños de una tía, el Día de los Inocentes. Y entonces hacían siempre la fiesta de mi tía, y era como el acostamiento del niño Dios también, ¿no? Y entonces la casa era larga, larga, la de mi tío, así de mi tío y mi tía. Y entonces íbamos de un extremo a otro diciéndole al más chico de mis tíos, oye, dice el más grande que si nos puedes dar dinero para comprar jamón porque ya se acabó para hacer más sándwiches. Y ya nos daba dinero. Y entonces íbamos con el otro lado y lo mismo. Y sacábamos buen aguinaldo. O les vendíamos boletos para rifas. Inexistentes, apócrifas. No, pero hacíamos hasta las hojitas hacíamos las hojitas. Y no rifaban La rifa nada. del salón fulanito de tal con causa de... Bueno, en aquel entonces no se usaba con causa, ¿no? Sino para, no sé, para comprar algo para el salón o cualquier cosa. Mis tíos hacen una junta una vez al mes. Y entonces la siguen haciendo hasta el día de hoy, ¿no? El primer sábado de cada mes se reúnen. Y entonces agarrábamos y como vivíamos junto a la casa de mis abuelos nosotras,
pues a la hora de la junta llegábamos con nuestra listita. Oye, mira, y hasta le poníamos nombres de los que ya habíamos vendido. Isadora saca aquí todos sus Isadora, todas sus cuenta sus todas sus anécdotas. tranzas. La estamos conociendo. ¿No? Isadora la Pero eso fue estafadora. cuando era... ¿Qué dijo? No soy Isadora, están confundiendo mi voz. Me están Bueno, hackeando. A estas alturas, Hackearon su cuenta. a estas alturas asumo que ya nuestras voces se identifican, ¿no? Órale. Ya saben Están, quién pero- es. están modulando mi voz. Yo no vine hoy al Es podcast. la inteligencia artificial. Pero justo tiene que ver también la otra. Por supuesto, eso ya cambió, ¿eh? Muy bien, qué Soy bueno. Eran una aventuras niña. de gemelas. Así es. Además, Fuera era, gemelas. era divertido. Además, ellos lo sabían. Si no era tuya. En realidad, era de ellos todo lo el sabían. Ni modo que no. Nada más que, pues, no seguían el juego, ¿no? Claro. Ahora sí que éramos las más indefensas. Me gustaría, si pudieran tener a su papá al frente, ¿qué les gustaría decirle? Yo sé que puede ser algo complicado, ¿no? Pero les digo que pasa muy frecuentemente que no decimos las cosas, que no estamos habituados a decir las cosas, a decirle a una persona, ¿cómo estás? ¿Qué bien te ves? Oye, se te extraña, ¿no? Solemos pasar por alto la relación, los vínculos afectivos con las demás personas. Y esto es en la generalidad. Pero si tuvieran la oportunidad de mandar un mensaje a su Al más padre, allá. ¿qué dirían? ¿Qué le dirían? Cómprame un rancho. Con Ay, caballo. Emilio. Me hubieras Cómprame- heredado. No, desde el más allá. Mándame Ay, los números no, de la eso lotería. no. Sí. Mejor heredan un rancho que la Ay. diabetes. Estás abriendo un portal. No, yo siempre digo, no quiero ver a mi papá. Ya, si algún día lo tengo que ver, pues ya que sea en el más allá. Pero, Aquí no. ¿qué hubieras querido decirle? Ya tuviste la oportunidad de vivir con él muchos años, ¿no? ¿Qué te faltó? ¿Qué crees que hubiera querido saber él? Pues en mi caso, yo creo que nada. Porque, bueno, como ya les he platicado, mi papá falleció él tenía un tumor cerebral. Entonces él estuvo enfermo 11 meses. O sea, de que empezó con síntomas, lo diagnosticaron, lo operaron, bla, 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 hasta que murió. Fue como un año, sí, 11 meses, un año máximo. A él lo operaron el 22 de abril, que también era su cumpleaños, y murió el 1 de marzo. O sea, no fue ni un año, ¿no? Y la verdad es que, aunque fue algo muy feo y que al principio era como, no voy a poder con esto, ¿no? O sea, no lo voy a soportar, no puedo. Y pues al final te das cuenta que sí puedes, ¿no? Y creo que eso me dio la oportunidad de vivir al máximo, porque pues yo sabía que, pues que no iba, que aunque parecía que todo había salido bien después de la cirugía, pues a lo mucho iba a vivir un año y medio, ¿no? Entonces se trató de aprovechar al máximo ese tiempo. Él no sabía, pero yo sí. Entonces yo sí le dije de todo. Y algo bien padre que pasó fue que no lo traté como, ay, pobrecito, está enfermo, ¿no? Sino que incluso me peleaba con él igual. Salíamos, pero sí tenía esa conciencia de lo voy a abrazar porque a lo mejor en 2 meses ya no lo puedo abrazar. Me voy a quedar con el recuerdo de cómo se siente tocar su mano porque ya no lo voy a tener, ¿no? Y le dije todo, incluso cuando ya estaba él pues en cama, que ya no hablaba ni nada, pues yo trataba de decirle cosas para que estuviera tranquilo, ¿no? Creo que fue hasta cierto punto terapéutico y una manera de sanar, porque como él se fue cuando yo tenía 15 años, pues sí había varias cosas ahí, pues como feas, ¿no? Nunca fue de tenerle resentimiento o odiarlo, porque no sé si soy muy sonsa o soy muy rara o no sé, no me llamaría noble porque en muchas cosas no lo soy y no me gusta decirme así, pero
Pues creo que más bien entendí pues que no ganaba nada juzgándolo, ¿no? Y claro que estoy consciente que todo lo que soy es por mi mamá y no por él. Y claro que estoy consciente de que no fue un excelente papá. Y también mucha gente me decía, ay, pero es que después de todo lo que pasó, ¿por qué estás ahí, no? ¿Por qué lo cuidas? Porque yo me fui a vivir con él cuando él enfermó. Entonces, con él y con mi abuela. Y para mí fue como pues algo natural, ¿no? O sea, no fue ni porque, ay, soy muy buena o me quiero ganar el cielo o como me decía una amiga, no. Es que ahora, como tú te portaste bien, Dios te lo va a compensar. Quizá no, pero tampoco lo hice por eso, ¿no? Entonces creo que no me faltó nada por decirle. Le dije todo bueno, malo. Al final fue como, pues no le dije te perdono, pero sí fue estoy bien contigo, no te preocupes, yo voy a estar bien. Si tú quieres seguir luchando, aquí estoy, aquí estamos contigo, y si no, si ya te quieres ir, pues también vete tranquilo, ¿no? Entonces creo que por esa parte En paz. me quedé muy en paz. De hecho, no, digo, obviamente sí estuve triste y sí llevé un cierto duelo, pero no me costó trabajo, pues, integrar esa pérdida a mi vida, ¿no? Porque, bueno, nunca se supera, pero no me costó trabajo integrarlo. Entonces creo que por esa parte no me faltó. Tal vez solo le diría que ahora entiendo por el porqué de ciertas cosas que hizo en su vida, ¿no? Que es como cuando él era joven, pues él vivió de una manera hasta cierto punto desordenada o era un poco desobligado, hizo lo que quiso de su vida y creo que al final le diría eso, qué bueno que hiciste lo que quisiste porque murió súper joven, murió de 54 años. No sabía yo eso, estaba Sí. muy joven. Sí. Digo, Y además otra sí, cosa, y eso estamos se los hablando. digo para Digo, que yo no creo en esas cosas o sea, sí creo en las energías y todo, pero no creo en eso de que sea magia, de que, dices algo y ya lo decretaste y va a pasar. No, o sea, sí creo que hay energías y manifestación y todo, pero no creo que sea tal cual así. Pero él siempre decía, ay, no, yo llegar a los 60 no. Ay, no, yo no quiero pasar de los 55 porque él siempre fue muy vanidoso. Entonces era, yo no me quiero ver viejito, no me quiero ver canoso, no quiero enfermarme. Yo a los 55 me voy a morir. Siempre decía eso y se le cumplió. Entonces, tengan cuidado con lo que dicen. Ya sé, yo siempre les digo eso a mis hijas. Cuidado con lo que dices. Retráctate en este momento. Sí, piénsalo y no Y lo digas ya, tan a la ligera. sí. O sea, específica. Yo siempre estoy diciendo que yo mínimo a los 80. Si se puede en 85, mejor. Sí, la verdad, pero al mismo tiempo también últimamente, de repente con la diabetes digo, ay, no voy a llegar. Ay, no, quién sabe cuánto me falte. No, pues mejor di que Pero los sí. años que sean, pero que los vivas bien. Bien, claro. Sí, bueno, y la verdad es que reconozco, Isa, y me identifico un poco, porque llega un momento en que como que todo se te viene encima, ¿no? Alguna cuestión de salud, una enfermedad, algunas complicaciones emocionales, qué sé yo, y de pronto dices, ¿cuánto más? ¿Qué tanto voy a llegar? Mi mamá era una mujer que decía, ay, no, yo no quiero llegar a ser grande, no quiero, pero lo veía como una carga. Yo no quiero ser una carga para ustedes. Y bueno, mi mamá también murió de 54 años. Mi papá también murió de 54 aproximadamente. Obviamente mi mamá era más joven que mi papá. Entonces, bueno. Pero también un tema de salud y estuvo en cama durante muchos años. Tuvo la oportunidad de despedirse de toda su familia. Y yo lo que quisiera agradecerles no solamente a mi papá, sino al papá de cada una de ustedes, pues que participaron en lo que hoy son. Sí, definitivamente, bien o mal participaron. Aplauso para nuestros papás porque nos hicieron. Recuérdenme cuáles son los aplausos. Agradecerles que están aquí, independientemente de las circunstancias, del tiempo que nos regalaron, de los conflictos que hemos tenido que soportar, sobrellevar, pues estamos aquí porque finalmente hubo una fusión en algún momento de la vida y dos almas se unieron. Y bueno, fíjense que yo sí hubiera querido decirle a mi papá que ojalá no hubiera pasado un secuestro express que vivió en la Ciudad de México hace muchísimos años. Y de ese secuestro express que vivió,
Pues mi papá se deterioró en cuestión de salud, o sea, él adelgazó del susto y ya nunca pudo subir de peso, siempre fue muy delgado. Y bueno, pues como que sanar esa parte de, ay, cómo me hubiera gustado que no vivieras ese acontecimiento, ¿no? Porque sí fue feo. Y también decirle, ¿no? Que esto que les había comentado, que qué lástima que la gente no le reconoció todo lo que hizo por las demás personas. Y quienes menos te reconocen a veces es tu propia familia, que esa es otra historia. Para otra horita del podcast. Sí. No sé si alguien más quiere comentar esto, que hubieran querido decirle. Que existe la ley Sabina. Ay, sí. Díselo. A ver, Para- El tuyo todavía está, te puede Doctor escuchar. alimentario. No, pues. Si todavía te puede escuchar él. El mío no, ya Híjole. necesitaría la ouija, pero no. Ya sé. Fíjate que en terapia conocí, o no conocí, entendí que él no tenía las herramientas y que no tenía que tener rencor hacia él. No le guardo rencor, pero qué feo no contar con las herramientas. Y ya que eres pues una persona adulta, ya viejito, pues él ahorita tiene que 65 años, algo así, no sé qué edad tenga mi papá. Pues no busca ayuda y él cree que tiene la razón. Una razón que no es una buena razón porque está equivocado, ¿no? Pero bueno, eso me hubiera gustado, que buscara las herramientas. Decirle que pues que en su momento estuvieron sus hijas y su hijo y que no quiso. Entonces, no quise, el tiempo lo que hizo fue separarnos, ¿no? Y cada quien vivió su vida. ¿A qué edad los tuvo tu papá? Ay, pues estaba bien. Tú eres la mayor, ¿no? Yo soy la mayor. Mi mamá tenía 22 años, 22 años cuando se embarazó de mí y él le lleva creo que 2 años, 25. Sí, pues No era tan No, chiquillo. ya sabía. O sea, no era un hombre hecho y derecho, pero tampoco era tan chiquillo. Bueno, también Sí. para esas épocas, mi papá tenía 21 cuando yo nací. o sea, Fíjate. Era un chamaco. Pues sí. Pero además esos tiempos que se vivían, como lo comentábamos hace rato, o sea, mi mamá no se quería casar. O sea, se tuvieron que casar porque así lo decían, ¿no? O sea, la embarazas, te casas. Pues sí. Y yo luego en broma le decía, le digo, ya ves, no me quieres, porque yo te amarré, por eso no me quieres. Y se burlaba, ay, ¿cómo dices eso? Porque yo nunca me he callado lo que siento. Yo también digo, o sea, nunca les dije así, no me quieres, pero sí decía, por mí se tuvieron que casar. Claro. Entonces, ay, ¿cómo dices eso? Pero pues, Pues sí, pero como dice Pati, qué bueno, ¿eh? Porque ¿Qué? no estarían aquí Su con misión nosotras. en Ya, esta vida ya fue. Sí, pues sí. ¿Tú, Rosy, tienes algo que decir? Bueno, mi papá se murió a los 33. No, y mi era un mamá se niño. quedó viuda a los 28 con ¡Hala! 4 hijas. Si nos habías comentado el Día de las Madres. 18. Pero no Muy manches, jóvenes. 33 años, o sea, era un La edad de chamaco. Cristo, siempre digo eso. Ajá, La edad de Cristo. Así decía mi papá siempre cuando cumplió 33. La edad de Cristo. Bueno, y Sí. pues como que, ¿qué le querría decir? Pues ya pasé mi época espiritual. Ahora ya en la materialista digo, pues quiero un rancho. Que sea del más allá que me lo mande. Algo bueno me hubiera dejado. Estamos en la, O sea, que- estamos en la misma Tienes época, tú tienes y la yo. esperanza de que algún día van a tocar a tu puerta y te van a decir, Eso Sí, se aquí hay hija algo. de- Oye, no, pero que mueva sus influencias y es que existe. Ah, el no, más mi allá. mamá dice que se fue al dinero. Bueno, también que mueva su allá, donde quiera que tenga influencias. De hecho, ha de haber más en el infierno. Mira, Sí, te voy a decir más que, corrupción. Así que es. siempre he pensado que, aunque no estuvo presente físicamente, sí estuvo presente espiritualmente y eso me hizo sentirme siempre protegida. En muchos niveles, porque, bueno, yo nunca he tenido miedo a la inseguridad que tienen las mujeres bonitas de me van a, no te lo juro, me acosan, me persiguen en la calle como le pasaba a mis hermanas o a algunas amigas. A mí nunca jamás en la vida. Entonces yo digo, pues gracias a que mi papá no estuvo y que yo me volví una mujer tan autogestionadora. independiente. Sí, nunca he tenido, o sea, he tenido más, yo pienso que su protección a nivel espiritual. Pero les digo ahorita que no estoy en una etapa ya espiritualosa, ya estoy
materialista. Ya que te mande un terrenito. No, Ya me lo qué puedes mandar. feo, ¿eh? Ya O sea, basta de protección. La Ahora verdad quiero que un feo. terreno. Yo No, sí, porque las voy a invitar feo y que- vamos a nuestras Que ya no fiestas. sé en lo siento que espiritual. está en el plano material. Yo no, estoy hay con que ella. trascender. Está bien, pero... No, yo sí, porque como ya no está aquí, ya puede mover influencias. Claro. Y ojalá. Cuando eso suceda, por favor, me avisa. No, Digo, ahí vamos a hacer las fiestas. No estaría mal, ¿eh? Hay Tu que juntarlos. rancho, tus animales. Padre, Guau, más ya sé allá. para qué. Podemos quieres un poner rancho. una hacienda sin complicaciones. Exacto. Y cada quien hace su casita y un punto de reunión. Exacto. Oye, ojalá esté grande el terreno. Rancho, por favor, en Jico. Oye, Ah, pero sí. ahora que mencionas el aspecto espiritual, yo también siento que hay dos ángeles que todo el tiempo están conmigo. Exacto. Y de pronto me suceden cosas que por una cosita de nada me tocarían a mí. Entonces de pronto dices, híjole. Estoy bendecida y estoy protegida. Claro, claro. Porque si hay algo que te cuida. Y yo digo, pues es mi padre. Sí, sí, es cierto. Mi mamá siempre dice, en su casa, en casa de mi mamá, alguna vez, hace ya tiempo, le prendían se prendía la luz de la cocina de mi mamá. Y mi mamá siempre es la más, ¿cómo se dice? Escéptica. No cree en nada de eso mi mamá, no, a pesar de que ha visto cosas, pero es como que le busca la explicación científica. Y cuando le prendían la luz, mi hermana y yo así de, ay no, qué miedo. Y primero era como, no, a lo mejor tiene un falso, no sé qué, no sé cuándo. Y entonces ya un día nos dijo que sí escuchó, o sea, al momento que apagaron la luz, que escuchó como, choles. Y entonces de ahí siempre dice, ay, es mi papá que me está cuidando. Y siempre mi hermana y yo nos daba miedo, ya, ay, es mi papá que me cuida. Entonces, pues sí, puede ser. Yo la verdad nunca he sentido así como tal, manifestándose así, Sí, no no. he sentido a mi papá. Yo Pero tampoco. me ha pasado, y es algo que a lo mejor es un poco, a algunas personas les dé cringe o ñañara, pero cuando yo conocí a Mario, al poco tiempo, como a las 2 semanas de empezar a andar, él un día, no sé por qué estábamos hablando, y me dijo una frase que solo decía mi papá. Y era como muy... O sea, es de mi papá, todo el mundo o sea, sí es una frase que otras personas pueden decir, pero el tono, la situación en la que la dijo, todo fue tal cual, y lo dijo yo así. ¿Por qué dijiste así? Pues, ¿qué? Y yo, ¿por qué dijiste así? No, pues yo siempre digo así. Y yo, no es cierto, así decía mi papá, te dijo mi hermana. No, nadie me dijo nada. Y así, ¿no? Entonces, ya después empezaron a decir que, ay, no, que tu novio se parece a tu papá y no sé qué. Yo no lo veo así. Hay gente que dice que es del estilo, que le da un aire. Pero esa frase para mí sí fue como... Entonces después él me dijo, no, pues es que se me hace que mi suegro me mandó, ¿no? O la soñó, o soñó. Algo. Te voy a decir que yo Oye, justo yo en la soñé- mañana... Yo soñé con Sofía y Lilian, por cierto. Así, ahorita me cuentas. Justo en la mañana le dije a mi esposo, porque estaba viendo las fotos que mandaron de sus papás. Ajá. Le dije, ¿ya viste que se parece a Mario? ¿En serio? Sí, ¿En serio sí sientes que se Sí, parece? se parece, A ver, claro voy que a- sí. Es ahí que está a la mí foto. incluso en la oficina, el ¿No otro tienes día... foto, por cierto? Ay, es que Puse- ¿sabes qué? Me dio mucha flojera buscarla, te confieso. No, buscarla para hacer un collage. Sí, Ah, sí. no, la mía la encontró de casualidad mi hermana. Pero sí, mucha gente me dice, incluso Sí. las hermanas de mi abuela le dijeron a mi abuela, o sea, mi abuela me dijo, oye, es que ¿tú crees que dicen mis hermanas que Mario se parece a Héctor? Y yo, ay, ya van más personas que me lo dicen. Tal vez si se quita la barba, sí, mucho más. Igual, pero pues mi papá también un tiempo tuvo barba, nada más que mi papá la tenía de candadito. Pero pues, Con la Se la ponga de inteligencia candado, artificial. Se la ponga de candado, a ver qué pasa. Con la ¿De inteligencia quién es artificial, papá? pon a sí. Sí. Ahí se ve Tenemos- porque son guapos los... Hijos, Nuestros escuchas no pueden ver lo que estamos Sí, haciendo en las este fotos. momento y No. estamos viendo fotos que de los logramos papás. recuperar con nuestros papás. del año del Ese es mi papá. Así que bueno, y yo. ¿alguien más quiere comentar qué le diría? Pues ya, ¿alguien más? ¿Ya todas? Ya. Ya todas ya. Hay comentaron una su aclaración parte. respecto a la película que les dije hace un rato, que no la estoy recomendando, porque es una película muy... Comercial, Ajá, palomera. palomera, bobona, no. O sea, a mí sí me entretuvo y la vi completa porque Lucero es de mis la de artistas Lucero. favoritas, porque
porque crecí ¿Eres fan con de ella. Lucerito? Sí, yo, Lucerito y Luis Yo Miguel. soy fan de Lucerito cuando dijo y Ah, sí, claro. Y se defendió. Sí. A mí me gusta Sí. más Yuri, que tiene una mega Yuri voz. también la me encanta. Y ahorita Eres empecé como- a ver la serie esa de Mentiras. Y también es súper bobona. Pero lo que me gusta es toda la música que cantan, que obviamente pues es de mi época, ¿no? Esa creo que sí está en Netflix. No, Pero la no. de en Amazon Es de Prime. Prime. Y la otra, la de la película de Yuri, De de Lucero. Lucerito, está en Netflix. Yo sigo viendo Last of Us. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Esta también está chida. Tiene que ver porque es una figura paterna. Ah, ¿Cuál, claro. De Last of Us, Ah, no. Pero- la he visto. Ya me la Ah, sí, recomendaron. pero no ha puesto ya Es que son pero zombies. no, son es que ya se zombies. acabó la segunda es? temporada. La segunda temporada. O Oye, sea, el está ahí, capítulo pero ya 6 se terminó. De la Sí. segunda temporada. Ah, pues ya es el último, creo. No sé, ¿En es cuál? el 6 o el 7. El 8 es el último. Ah, el 8. Ah. Bueno, el Donde chiste es matan que... al que embarazó a la... Ay, no le... ¡Ay, no spoiler! Spoiler. Pero bueno, eso tiene un poco que ver también con nuestro tema porque el protagonista, que es Joe. Pedrito Pascal, mi amor, ¿Será solo tu amor o será amor de alguien más? es amor quien de todo mundo. nos está O sea, escuchando. Sí. Sí. Si tú que nos estás escuchando amas a Pedro Pascal, coméntalo, por favor. Ok. Necesitamos saber cuántas somos. Está como el meme ese que dice, compartan fotos de sus papás para ver si no tenemos el mismo. Sí, que me salve del apocalipsis. Sí. Pero bueno, él finalmente es una figura paterna y esa serie está bien padre porque él al principio, esto no es spoiler porque pasa en el primer capítulo, Sí. al inicio, cuando empieza el apocalipsis zombie, él pierde a su hija, que era una niña de 12 o 13 años, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, él encuentra una misión que tiene que ver con una niña que tiene que proteger. Ok. Y entonces él la empieza a ver como su hija. Y esto, pues, primero trae cosas muy tiernas, muy bonitas, y después empieza a traer conflicto, porque, pues, al final no es su hija, ¿no? Claro. Claro. Pero Sí. está muy padre la serie. Eso en la serie y también en la de las mandarinas. Ah, Yo claro. estaba pensando Uy, que al sí. final es, como dices, un poema a la madre. Nos decías tú que también a mí esa me encantó, ¿no? ¿Cómo se llama? Si la vida te Si da la vida te da mandarinas. Pero ahorita pensándolo bien, en la figura del papá, no manches, yo hubiera querido tener un papá como ese. No hubiera querido tener un papá, hubiera querido tener un esposo, hubiera querido tener un hijo como ese hombre. No sé hasta qué punto, es demasiado. Tengo que Ay, verla. no, es que ese es el Yo me problema. resisto, No, espérate. me resisto. Sí, Fíjate es una que hay algo- figura- Sí, hay yo algo que- tampoco. No, Van a llorar. fíjate Bueno, que yo sí, no lloré tanto. Pero les voy a decir, en el último episodio, No lloré tanto. en el último episodio sí. La Pero verdad es que está- yo Pero está Muy fenomenal. muy Además, conmovida. tiene muchísimo ¿Ya de la qué viste? reflexionar. Ya la vi ¿Lloraste? completa. Lloré poco, no lloré tanto porque, yo porque estoy en una disfruto. etapa material. ¿no? no, yo sí Exacto, disfruto. exacto. Disfruté tanto el último episodio, estaba sola y estaba yo llorando muy. Híjole, es que no sé Pero, por qué. pero bueno, a lo que Sí. voy, aguántenme, a lo que voy es precisamente, dice Patti, es que es mucho, es que quizás es demasiado, concede mucho, da mucho, Ay, pero ¿no? se entrega. pero a veces también ese es un problema de las mujeres, que nosotros queremos el que nos cuesta trabajo para marido, el que no nos hace caso, el que no nos... Bueno, pero en El general que los no seres nos da, humanos, ¿no? por eso. Y este hombre, en cambio, se desvive. Ay, y O la, sea, la escena más Y conmovedora. como la voy papá a- es un gran papá. La voy a decir, la escena más conmovedora es que cuando su hija da a luz, no va a ver a su nieta, va a ver a su hija. Ay, no, cómo me conmovió esa escena. Es porque maravilloso. El hombre es, de verdad, yo hubiera querido tener a ese hombre en todas las figuras masculinas de mi vida. sí. Solamente o sea- que es demasiado extremadamente Ay, callado. no. Ahora con lo que sé, Extremadamente. con lo que vivo, con Ay, ya lo no que tengo he espacio. pasado, yo sería feliz. Es que eres muy desprendida y muy entregada, Isa. Yo, ¿tú crees? Sí. Ay, pues sí, Ay, la Isa. pero sí me gustaría alguien, este hombre, Dios mío. vaya, Sí, claro, es lo que queremos, que alguien Sí. se desviva por nosotros. exacto, un amor así, un amor que lo da todo, ¿no?
Y la mujer lo quiere mucho, se hacen una pareja hermosa porque Oye, pero eso aunque no es- ella sí no es mucho tiempo ¿qué? no lo parecía no valorarlo, lo siento. Era lo puede ser mismo. love bombing. No Pero- puede ser, no es eso, ¿Qué? no está bien. Love Espérate, bombing. Pero espérame. yo tengo 2 hermanas que los hombres se enamoran de ellas como, o sea, como si no hubiera otra mujer en el mundo. Y yo me sorprendo. Wow. O sea, Que hombres les hacen sus amarres. Oye, pues sabe, pero que nos perfumes. pasen la receta, que den un curso. Ay, Mis ya. hermanas. Ay, tienen ay, ay, a hombres que presumirlo. hacen lo que se Pues sí, Pero también mi hermanito. pero quiero regresar a lo mismo, lo que También acabamos de decir y que les estaba diciendo. O sea, muchas mujeres nos resistimos al hombre que está dispuesto a darlo todo, ese no. Queremos el que nos cueste trabajo, ¿no? Y mucho tiene que ver, o al menos en los libros y en cuestiones de superación personal y esto, cuando tu papá deja de estar presente, muchas veces dicen es que está buscando la figura del papá y por eso, como el papá se fue y como el papá no le dio, entonces buscas a alguien que te dé, buscas que te genere ese conflicto de esta vez yo voy a hacer que él no se vaya, esta vez yo lo Es voy a eso, lograr. Justo lo dijiste y yo me di cuenta y creo que tienes que hacerte cargo. O sea, sí es cierto, pero cuando te das cuenta tienes que hacerte cargo. Porque Sí. marcó, o sea, parece magia, marcó un antes y un después en mis relaciones. O sea, cuando yo dije, a ver, ¿por qué me estoy relacionando con este tipo de hombres? Entonces me di cuenta, bueno, tal vez estoy intentando revivir esta situación y que ahora sí me elija, ¿no? No soy su prioridad, pero ahora sí me va a elegir. Mi papá no me eligió, pero a él sí. Y Ajá. yo lo voy a hacer cambiar y él me va a elegir. Y no pasaba. Pero también, además, como que inconscientemente yo buscaba esas parejas porque yo tenía miedo de fracasar y entonces buscaba algo que supiera que no iba a trascender, ¿no? Entonces, cuando yo entendí eso y fui a terapia, y tampoco fue así como que muy largo el proceso, o sea, fui como un año, fui más tiempo a terapia, pero ese tema, digamos, fue como de un año. Y cuando yo ya estuve bien y me sentí bien y ya pude decir, porque eso fue algo muy marcado. Cuando yo conocí a Mario, a mi esposo, él una de las primeras cosas que me dijo fue, yo no estoy buscando nada serio. Y yo le contesté, yo sí, pero si quieres podemos ser amigos. Cuando la Mayra de antes de sanar le hubiera dicho, no, yo tampoco. Y secretamente hubiera yo hecho mi plan de, no, él se va a enamorar de mí, porque yo sé que no sé qué. Y no hubiera pasado nada quizá, ¿no? Entonces al yo ponerme primero y decir, tú no quieres nada serio, yo sí. Al principio nos alejamos, pero después eventualmente, a los 2 meses, él me insistió, nos vimos y nos hicimos novios en la semana. Me pasó algo muy similar. Muy similar. Pero A mí también. Yo fui la que dijo, no quiero nada serio. No, me casé con él. 2 añitos después, me casé con él. Tú di como dice Mario, cuando contamos esa historia, Mario siempre dice, yo sigo sin querer nada serio. Está obligado. No, yo a Gerardo también le nada más dije. casarse quiso. Me acuerdo que un día me dijo, no, pues ya vi que no voy a poder hacer algo serio, que no sé qué, porque, bueno, lo que sea. Y entonces le dije, bueno, le dijo, así como tú, le dije, bueno, pues no pasa nada, seguimos siendo amigos. Y entonces, 2 horitos después, me dijo, porque le dije, pero, no, porque él me dijo, le dije, me dijo. Él me dijo, no, pues mira, más adelante tal vez, que no sé qué. Le dije, hijo, es que aquí no se le aparta el lugar a nadie, le dije. Pero bueno, si más adelante llegas y todavía hay lugar, pues ya la hiciste, ¿no? No te garantizo. Y en ese mismo momento me dijo, no, ¿sabes qué? Pensándolo bien, no, sí, vamos a intentarlo. No es lo mismo que lo mismo. Sí. No, pues muy bien. Pero pues es eso, Interesante. o sea, es darte cuenta de por qué estás actuando así. Y creo que en este caso, pues sí, nuestros papás tuvieron que ver. Pero es parte de eso, ¿no? O sea, no le vas a echar la culpa y, no, es que por mi papá soy así. Claro. Bueno, ok, sí, pero hazte cargo, ¿no? O sea, ya Sí. estamos grandes. O sea, ya te Sí. diste cuenta, ahora solucionalo. Claro. Hay ¿no? que superar. Esto Claro. tiene que ver con los dragones que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que son Sí. todas estas emociones que muchas veces no podemos dejar atrás Sí. de los procesos que vivimos. El Sí. desapego es una cuestión Sí, sumamente complejo. necesaria, importante y cuesta trabajo. O sea, desapegarnos de una persona, desapegarnos de una ideología, de un ideal, ¿no? Incluso desapegarnos de nuestros propios esquemas establecidos.
Sí. Sí, de los puntos Es, de es vista. muy curioso que aquí en esta mesa estamos sentadas, pues ahora sí que 5 mujeres, y de las 5 soy la única que tiene a su papá, pero es el rollo que aunque los tuvieron, hay muchos papás ausentes, ¿no? Y Por si nos dos. vamos por porcentajes, tu papá, Por dos. ausente, claro. Ya ni lo Ausente, contaba. ausente, perdón, pues es que Ya está vive. ausente, ¿no? 2 que viven. Pero cuando estábamos planeando esto, ¿se acuerdan? Hace un buen tiempo, hablamos de eso y de cómo es muy poca o sea, es mucho el porcentaje de papás ausentes. Pero yo lo estaba pensando hace unos días antes de llegar a este capítulo y el día que hice la felicitación del Día del Padre dije, bueno, yo tengo 9 tíos que son papás presentes y tengo muchísimos primos que ni siquiera puedo hacer la cuenta en este momento que son papás presentes, ¿no? En su mayoría, puede ser que haya 1 o 2 excepciones, pero en realidad el ejemplo que tengo en cuestión de verlos a ellos, la verdad son papás que yo sí les dedicaría la clásica frase de el mejor papá del mundo. Pues Y miren que esa no me cuenta. Voy a mandarles un aplauso con su permiso para mis tíos adelante. y mis primos que son buenos papás. También Y a mi marido, por favor, porque sí también es un excelente papá. Él quiere mucho a sus hijos, ha tratado bien a los míos y es excelente abuelo. Pero eso ya será para el Día de los Abuelos. Un aplauso para mis tíos, un beso. Los quiero mucho. Y a todos mis primos también. Bueno, esto ha ido cambiando también, ¿no? Ahora se habla de nuevas paternidades y nuevas masculinidades. Entonces, ya el rol de los varones, tanto como en relación a la paternidad como en su conducir en la vida, pues ha ido mejorando. Ojalá pudiéramos decir que la sociedad y el mundo está trascendiendo de manera automática a un plano mucho más armónico en el ámbito de un trato igualitario y respetuoso entre hombres y mujeres. Esto todavía falta mucho por lograr. Bueno, pues para despedirnos, pues no sé si solamente quieran reconocer a alguien más y honrar un poco a quienes han sido padres, aunque no las hayan procreado. Es decir, si hay una figura paterna con la cual ustedes sienten afinidad. Yo debo decir que en mi caso hubo varios momentos en que mi padre estuvo ausente por cuestiones de trabajo. Nos quedamos nosotros en la Ciudad de México, en ese gran monstruo. Vivimos muchos años en la infancia. Y pues mis tías, hermanas de mi mamá, suplieron a esa figura paterna. Entonces les agradezco también a ellas, ¿no? Que estuvieron muy pendientes de nosotros. Y bueno, pues eso, por mi parte. Yo quiero leer una definición, yo mis definiciones. Perdón. Pero a ver, paternidad no solo es el aspecto biológico de tener un hijo, sino también responsabilidades, derechos y deberes hacia los hijos. Esto incluye el compromiso de criar y guiar a los hijos. Además, la paternidad abarca los vínculos emocionales que se desarrollan entre un padre y sus hijos. Yo creo que para esos papás que son presentes, como bien dices, tus tíos, tus primos, porque sí, en mi caso la mayoría o mis amigas que tuvieron sus hijos, la mayoría son padres ausentes, ¿no? Y qué poca. Y sí. Y sí, ¿no? Entonces, sí, tener un hijo no hace por completo ser un papá, sino el estar presente, ¿no? Pero Como también. Sí, claro. Porque lo pueden estar presentes Y- y ser malvados. Exacto, Claro. exacto. O sea, hacer ese vínculo emocional, esa Sí, preocuparte por tu hijo. preocuparte por tu hijo. Y ocuparte. Y Claro. ocuparte. Sí, tampoco esos papás de fines de semana, para mí tampoco se me hacen papás. O sea, toda la semana están con la mamá y el fin de semana. Y todavía se quejan. Y se quejan. Es que me lo y- trajiste enfermo. Ajá. Uy, es tu hijo también, ¿no? Ay, y te doy Cuídalo. 50 pesos para la comida, ¿no? No manches. No te la gastes en ti. Sí, ya sé. Sí. Es clásico que piensen que la pensión es para las mamás. Ya Sí, sé, sí, Qué ya tontería. sé. Como si Mira, los hijos no comieran. No quiero no decir, no quiero decir vistieran. nombres porque no me quiero meter en problemas. Pero sí, o sea, tengo una amiga que el papá de su hija, no, o sea, Sí. no, es que tú comes de lo que yo, Sí, como doy. si. Güey, no es cierto, viví 30 y tantos años sin ti, o sea, Claro. no me estás dando una millonada y además es lo que te toca porque es tu hija.
Sí, Claro. Quería mencionarlo porque también es importante mencionar la ley Sabina, que ahí viene lo de los deudores alimentarios. Así que chicas, mamás, pónganse abusadas con eso. Claro. Claro. Asesórense. Y eso hablando, porque también, perdón, yo sé que me estoy extendiendo, pero ahorita que lo dices, por ejemplo, pues el papá de mi hija que estuvo, ay, no, que nunca ha estado, mi hija el otro día me decía, es que lo voy a demandar, porque efectivamente yo fui de esas madres, Puedes hacer mea esto, culpa que no demandó pensión puedes hacer esto. por mi hija. Oigan, Hey, y pero la verdad es que lo único que pienso es que terminaría en la cárcel porque no va a tener con qué pagarlo, ¿no? Pero bueno, pues ya eso es decisión de ella, afortunadamente ya es mayor de edad, Sí, sí, ¿no? sí. Y en el caso de Rafa, pues sí, afortunadamente sí, el papá siempre se hizo cargo, pero muchos papás, incluyendo último que acabo de mencionar, en su momento piensan que el dinero es para una, ¿no? Que tú te lo vas a vestir, calzar y por ahí gastártelo con el otro, con el nuevo, ¿no? Y dices, por Pues- favor, si alcanzara, pero pues no. Pues esto abre la puerta para otro tema, ¿no? La violencia en sus distintas Sí, manifestaciones, sí. violencia económica, Sí. violencia emocional, violencia verdad. psicológica, y finalmente esto surge muchas veces en las relaciones de pareja. Y el tema de la violencia alimentaria, ¿no? ¿Cómo es que le niegas Sí. sustento a tus hijos? Ya no se digan los distintos tipos de violencia. Por lo tanto, Así es. pues estamos Ese se queda para estamos otro tema. interconectados con distintos temas y dejaríamos Sí. pues en la mesa el tema de violencias para otra Ahorita ocasión. vamos a seguir con los papás que sí cumplen, que sí están presentes Sí, por favor. y que sí son muy chidos. Y bueno, yo solo es mandar, ya dije que mi tío Toño, él es como lo más cercano. Besito ahorita. para el tío Toño. Sí. Es lo más cercano a una figura paterna y pues la verdad es, para mí es una satisfacción que también con Mario se lleva súper bien. Mario lo quiere muchísimo. Y también me gustaría reconocer y mandarle un saludo a mi suegro porque Mario luego una vez me dijo, es que tú quieres más a mi papá que a mi mamá. Y yo, claro que no, no es cierto. O sea, también a mi suegra la quiero mucho. Ah, ok. No, sí, o sea, mi suegra es súper linda, también la quiero mucho. Pero yo se lo dije, le digo, tal vez es porque yo no tengo a mi papá y pues veo en tu papá una figura paterna, ¿no? Además de que mi suegro es súper lindo. Bueno, tú ya lo conoces, ¿no? Pati lo conoce. Y es así, el típico que, ay, mi amor, ven, siéntate, pequeña, no sé qué. ¿Quieres que te dé de cenar? ¿Quieres que...? O sea, súper, súper lindo. En alguna ocasión que Mario no estaba, que estaba en Andorra, él me iba a ayudar con mis ventas, se quedaba ahí conmigo. O sea, de verdad, una excelente persona. Ay, Entonces, qué bonito. también Aplausitos. saludos para aplausitos. mi suegrito. Sí. Muy bien. Y saludos a todos mis amigos y familiares que sí son padres, bien padres. Qué Bueno. chido. Felicidades Aplausos, para aplausos. ellos, claro que sí. Y un beso. Ah, Pues invitamos a nuestros escuchas que transmitan este episodio con sus contactos, ¿no? Algunos tendrán oportunidad de escucharnos directamente o vía recomendación de otra persona. Pues por mi parte sería todo. Ha sido un placer. Me despido. Pati Ruiz. Isadora Revilla. Rosa Zamora. Ana. Mayra. Y nada más les digo, a ti que nos estás escuchando, ponos ahí en comentarios alguna anécdota con tu papá. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bye. Bye.